Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona mucho tenerlos aquí hoy. Como siempre, espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Y bueno, si son nuevos por aquí, bienvenidos. No olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los vídeos que subo semanalmente. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema que sé que les interesa muchísimo, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Están listos para el chisme, para la información, para la verdad, o al menos, la versión que yo he recopilado? Pues prepárense. Porque vamos a desentrañar los rumores, analizar las declaraciones y, sobre todo, tratar de entender qué hay realmente en el corazón de Hande Erçel. La verdad es que desde que terminaron, la pregunta que más se repite es, ¿sigue Kerem Bürsin en su corazón? ¿Lo ha olvidado? ¿Hay esperanza para un reencuentro? Y bueno, aquí estoy yo para intentar responder a estas preguntas, o al menos, para darles mi humilde opinión, y lo que he investigado. Como saben, Hande y Kerem fueron la pareja soñada de muchos. La chispa que tenían en la pantalla, en la serie Love is in the Air, era innegable. Pero lo que empezó en la ficción, floreció en la vida real, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Los vimos paseando juntos, compartiendo momentos románticos, apoyándose en eventos y en sus redes sociales. Parecía que su amor era real, fuerte y destinado a durar. Pero como todos sabemos, el amor no siempre es eterno. Después de un tiempo, la noticia de su separación cayó como un balde de agua fría sobre sus fans. El shock fue grande, la decepción también. Las especulaciones comenzaron a circular inmediatamente. ¿Infidelidad? ¿Problemas en la convivencia? ¿Diferencias irreconciliables? Las respuestas, como suele ocurrir, nunca fueron completamente claras. Ellos, como buenos profesionales, se mantuvieron discretos y no hicieron declaraciones incendiarias. Pero como siempre, los fans somos curiosos, y no nos conformamos con poco. Desde entonces, Hande y Kerem han seguido caminos separados, profesional y personalmente. Hande ha estado enfocada en su carrera, protagonizando nuevos proyectos y consolidando su imagen como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando, involucrándose en nuevos proyectos y dejando claro que su talento sigue brillando. Pero, ¿qué ha pasado con sus sentimientos? ¿Han logrado pasar página? ¿Hay algún rastro de lo que un día fue amor? Ahí es donde entra mi investigación y lo que quiero compartir con ustedes hoy. *** Profundizando en el análisis, los primeros pasos después de la ruptura ***. La ruptura de una pareja tan mediática como Hande Erçel y Kerem Bürsin no solo generó tristeza entre sus seguidores, sino que también abrió un abanico de interrogantes sobre las razones detrás de la separación y el futuro de ambos artistas. Para entender mejor la situación actual, es fundamental analizar los primeros pasos que dieron tras la noticia, las decisiones que tomaron y cómo estas acciones reflejan su estado emocional. ***. Las declaraciones de Hande, un camino hacia la madurez personal ***. Después de la ruptura, Hande Erçel optó por un camino de discreción y crecimiento personal. Sus declaraciones públicas fueron escasas, pero cada palabra emitida, cada entrevista concedida, ofrecía una ventana a su estado anímico y a la forma en que estaba afrontando la situación. En varias entrevistas, Hande enfatizó la importancia de la madurez emocional y el autoconocimiento. Sus mensajes se centraban en la necesidad de aprender a valorarse a uno mismo, de entender las propias necesidades y de priorizar el bienestar personal. Estas declaraciones, aunque no mencionaban directamente a Kerem, eran un claro indicio de que Hande estaba utilizando la experiencia de la ruptura como una oportunidad para el crecimiento individual. Es fundamental aprender a amarse a uno mismo, a aceptarse con virtudes y defectos, expresó en una ocasión. La autoestima es la base para construir relaciones saludables y para afrontar los desafíos de la vida. En otra entrevista, Hande habló sobre la importancia de la resiliencia, la capacidad de sobreponerse a las adversidades y de encontrar la fuerza interior para seguir adelante. Sus palabras transmitían una sensación de fortaleza y de optimismo, dejando entrever que estaba trabajando en su interior para superar el dolor y encontrar la paz. La vida está llena de altibajos, de momentos de alegría y de tristeza, afirmó. Lo importante es aprender a gestionar las emociones, a no dejarse vencer por la desesperanza y a seguir adelante con la frente en alto.
Estas declaraciones, aunque no eran explícitamente sobre Kerem, sí ofrecían una visión de la filosofía de vida de Ande y de cómo estaba afrontando el duelo. Parecía que estaba enfocada en el desarrollo personal, en la búsqueda de la felicidad interior y en la construcción de una vida plena y satisfactoria. *** El silencio de Kerem, una postura de respeto y discreción ***. Kerem Bürsin, por su parte, adoptó una postura similar a la de Ande, optando por la discreción y evitando declaraciones que pudieran generar especulaciones o controversias. Su silencio, sin embargo, no significaba indiferencia. Era una muestra de respeto hacia la relación que había mantenido con Ande y una forma de proteger la privacidad de ambos. En algunas entrevistas, Kerem habló sobre la importancia de la comunicación y la honestidad en las relaciones. Sus palabras reflejaban una reflexión sobre el pasado y una búsqueda de aprendizaje en la experiencia de la ruptura. En una relación, es fundamental comunicarse de manera clara y honesta, declaró. Es importante expresar los sentimientos, las necesidades y las expectativas, y ser sincero con uno mismo y con la pareja. Kerem también enfatizó la importancia de la madurez emocional y la responsabilidad individual en las relaciones. Sus palabras sugerían que estaba analizando su propia participación en la ruptura y buscando formas de mejorar como persona. Es importante aprender de los errores, asumir la responsabilidad de las acciones y buscar el crecimiento personal, afirmó. Las relaciones son un reflejo de nosotros mismos y de nuestras propias carencias y fortalezas. El silencio de Kerem, aunque menos explícito que las declaraciones de Ande, también transmitía un mensaje claro: estaba enfocado en su trabajo, en su crecimiento personal y en la búsqueda de la felicidad. *** El análisis de las redes sociales, un reflejo del estado de ánimo ***. Las redes sociales en la era digital se han convertido en una ventana a la vida privada de las celebridades. Aunque no son una prueba definitiva del estado emocional de una persona, sí ofrecen pistas sobre sus intereses, sus actividades y sus relaciones. Ande Ercel es muy activa en Instagram, donde comparte fotos y vídeos de sus proyectos, sus viajes y sus momentos con amigos y familia. Tras la ruptura, sus publicaciones revelaron un claro enfoque en su trabajo, en sus hobbies y en sus relaciones sociales. No se observaron referencias directas a Kerem, pero sí una sensación de empoderamiento, de felicidad y de estar disfrutando de la vida. En sus publicaciones, Ande mostraba imágenes de sus rodajes, de sus viajes a lugares exóticos y de sus reuniones con amigos y familiares. Sus fotos transmitían una imagen de una mujer fuerte, independiente y feliz. La vida es un regalo, y hay que disfrutar cada momento, escribió en una publicación. Estoy agradecida por todo lo que tengo y por todas las personas que me rodean. Kerem Bürsin, por su parte, también es activo en redes sociales, aunque con menor frecuencia que Ande. Sus publicaciones después de la ruptura revelaron un enfoque similar en su trabajo, en sus proyectos y en su vida profesional. Kerem compartía fotos y vídeos de sus rodajes, de sus eventos y de sus momentos con amigos y colegas. Sus publicaciones transmitían una imagen de un hombre enfocado en su carrera, con una actitud positiva y con ganas de seguir adelante. Siempre hay que mirar hacia el futuro con optimismo y con determinación, escribió en una publicación. Estoy emocionado por los nuevos proyectos y por los desafíos que me esperan. El análisis de las redes sociales en ambos casos reveló un patrón similar: ambos artistas estaban enfocados en su trabajo, en su desarrollo personal y en la búsqueda de la felicidad. No se observaron indicios de tristeza, nostalgia o resentimiento. Parecía que ambos habían logrado pasar página y que estaban disfrutando de la vida. ***. Las pistas ocultas, mensajes subliminales y gestos sutiles ***. Además de las declaraciones y de las publicaciones en redes sociales, existen otros elementos que pueden ofrecer pistas sobre el estado emocional de Ande y Kerem. Estos elementos son los mensajes subliminales, los gestos sutiles y las acciones que pueden pasar desapercibidas pero que revelan mucho sobre sus sentimientos. En algunas entrevistas, Ande ha sido preguntada directamente sobre Kerem. Sus respuestas, aunque discretas, han revelado una actitud de respeto y de cariño hacia su expareja. Kerem es una persona maravillosa, y siempre le desearé lo mejor, afirmó en una ocasión. Guardo buenos recuerdos de nuestra relación y le agradezco los momentos que compartimos. En otra entrevista, Ande fue preguntada sobre la posibilidad de una amistad con Kerem en el futuro. Su respuesta fue ambigua, pero no descartó la posibilidad.
Nunca se sabe lo que depara el futuro, respondió. Si el destino quiere que seamos amigos, así será. Kerem, por su parte, también ha evitado hablar directamente sobre Ande, pero sus gestos y sus acciones han revelado una actitud similar de respeto y de cariño. En una ocasión, Kerem fue fotografiado con una camiseta que recordaba a la serie Love is in the Air. Aunque no era una declaración explícita. El gesto fue interpretado por muchos como un homenaje a la relación que mantuvo con Ande. En otra ocasión, Kerem fue preguntado sobre los rumores de una posible reconciliación con Ande. Su respuesta fue clara y concisa: no hay nada que decir al respecto. Estas respuestas, aunque discretas, revelan una actitud de respeto y de cariño mutuo. Ambos artistas parecen haber mantenido una relación cordial y amistosa, a pesar de la ruptura. *** La pregunta clave: ¿sigue Kerem en el corazón de Ande? *** Llegamos a la pregunta central de este análisis: ¿sigue Kerem Bürsin en el corazón de Hande Erçel? Es una pregunta compleja, cuya respuesta solo Hande conoce con certeza. Sin embargo, basándonos en la información recopilada y analizada, podemos intentar sacar algunas conclusiones. En primer lugar, es probable que Kerem siga presente en el corazón de Hande, pero no de la misma manera que antes. Es probable que haya cariño, respeto y buenos recuerdos, pero no la misma llama del amor romántico. Es probable que Hande haya evolucionado, que haya aprendido y que esté lista para un nuevo capítulo en su vida. En segundo lugar, las redes sociales de Hande no revelan ningún indicio de que aún esté enganchada al pasado. Parece que ha superado la etapa de tristeza y de nostalgia. Parece estar feliz, tranquila y centrada en el presente. En tercer lugar, la discreción de Hande nos indica que es una persona madura y respetuosa. No ha hablado mal de Kerem, ni ha intentado perjudicarlo de ninguna manera. Parece que ambos han respetado la privacidad del otro y han decidido no ventilar sus problemas personales. En resumen, mi opinión es que Kerem probablemente sigue en el corazón de Hande, pero no de la misma manera que antes. Es probable que haya cariño, respeto y buenos recuerdos, pero no la misma llama del amor romántico. Es probable que Hande haya evolucionado, que haya aprendido y que esté lista para un nuevo capítulo en su vida. *** El futuro: ¿hay esperanza para una amistad o un reencuentro? *** La pregunta sobre el futuro de la relación entre Hande y Kerem es inevitable. ¿Hay esperanza para una amistad? ¿Existe la posibilidad de un reencuentro romántico? En cuanto a la amistad, creo que es posible e incluso probable. Ambos son personas maduras y profesionales, y es posible que con el tiempo logren mantener una relación cordial y amistosa. No creo que sea imposible. Sin embargo, también debemos ser realistas. Es poco probable que vuelvan a estar juntos como pareja. Han seguido caminos diferentes, sus vidas han cambiado y es difícil imaginar que puedan volver a conectar de la misma manera. El tiempo, como siempre, dirá. El futuro es incierto, y solo el tiempo revelará lo que depara el destino para Hande y Kerem. *** Conclusión: una historia de amor que deja huella. *** La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido una historia de amor que ha dejado huella en el corazón de muchos. Aunque la ruptura fue dolorosa, ambos han sabido afrontar la situación con madurez y respeto. Hoy en día, Hande parece estar enfocada en su crecimiento personal y profesional. Parece que Kerem sigue siendo parte de su historia, pero no de la misma manera que antes. El tiempo, como siempre, dirá. En resumen, Hande y Kerem han demostrado ser dos personas maduras y resilientes, capaces de afrontar los desafíos de la vida con entereza y con una actitud positiva. Su historia de amor, aunque terminada, ha dejado una lección valiosa. El amor puede ser una experiencia transformadora, que nos permite crecer, aprender y encontrar la felicidad. Espero que este análisis les haya resultado interesante, y que les haya ayudado a comprender mejor la situación actual de Hande y Kerem. Recuerden que esta es solo mi opinión, basada en la información disponible. La verdad, como siempre, solo la conocen ellos. Amigos, hasta aquí llegamos con el análisis de hoy. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem Bürsin sigue en el corazón de Hande Erçel? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y saber qué piensan sobre este tema. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Estén atentos porque siempre hay mucho chisme y mucha información por descubrir. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.